Bueno, entonces ignoren por un momento esto, ignoren esto acá, mi armado. Solamente vamos a ver lo que es el tema de baricentro. Lo que pasa es que en hormigón 2, el principal problema que tienen en esas materias no es tanto la materia en sí, sino de que se olvidan de lo que han visto en Isostática 1. Por eso siempre es bueno repasar con ellos Isostática 1. Más que nada quiero que rescatemos la parte teórica. Esto es lo que quiero que veamos. ¿Qué viene a ser el baricentro, centro de gravedad? O si lo buscan en algunos libros también le llaman centroide. En resumidas palabras es un punto. El baricentro es un punto. ¿Qué clase de punto no se pregunta? Pónganse por ejemplo una figura cualquiera. Toda figura va a tener un punto que viene a ser el centroide, baricentro o centro de gravedad. Todos tienen un punto. Ahora, ¿qué nos dice ese punto? ¿Por qué es importante ese punto? Recordarán bien ustedes de física que todo cuerpo que tiene masa, ¿qué va a tener? Todo cuerpo que tiene masa. Peso, ¿no? Correcto. Todo cuerpo que tiene masa tiene peso. Desde los más pequeños, como una estuchera o un control, hasta los más grandes, ¿no? Una persona, un edificio, un objeto bastante grande, todos tienen un peso. La cosa es que ese peso, que ese es otro, el peso es una fuerza, ya no hay que confundir. Hay algunos que dicen que el peso es una aceleración, una vez escuché por ahí, nada que ver, es una fuerza. El peso es una aceleración, pero el peso es una fuerza. Una fuerza que siempre va a ir hacia abajo. Ahora es relativo decir eso, que va a ir hacia abajo. Realmente, ¿hacia dónde va el peso? Acuérdense lo que ustedes han visto de fuerzas de atracción. Esto han visto ustedes en física 2. Dos masas se atraen. En este caso hay una masa que es gigantesca, que es el planeta. Realmente el peso no es que vaya hacia abajo. Desde nuestro punto de vista aparentemente va hacia abajo, pero realmente ¿hacia dónde va? Hacia el centro de gravedad de la Tierra. O sea, dos objetos se atraen desde su centro de gravedad hasta el otro centro de gravedad. Pero por fines prácticos vamos a decir que es un peso, una fuerza que siempre va hacia abajo. Entonces, la idea es ver dónde está ese punto. ¿Dónde está ese punto? Ya que si tenemos ese punto, vamos a saber dónde está pasando el peso. Fíjense en esto, porque también es importante conocer lo que es el centro de gravedad. De este objeto, de esta regla de acá, más o menos su centro de gravedad va a estar por acá. Es decir, el peso de esta regla siempre va a ir hacia abajo y va a pasar por este punto. Fíjense de que por más de que yo lo incline, lo mueva de tantas formas, el peso va a seguir siempre yendo hacia abajo. Si yo le coloco una fuerza contraria a su peso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Si coloco una fuerza contraria a su peso, va a estar en equilibrio, ¿no ven? ¿Qué principio de la estática hablaba de eso? ¿Se acuerdan? El cuarto principio. El cuarto, ¿no ven? Acuérdense, es algo que en el cuarto hablábamos de un balón, ¿no ven? En este caso, fíjense que estamos hablando de una regla. No necesariamente tengo que tener acá dos apoyos gigantescos para hacer que esta regla esté en equilibrio, ¿no? O no necesariamente la regla tiene que estar en el piso para estar en equilibrio. Basta con que nosotros coloquemos una fuerza estratégicamente por donde pasa su peso. Y de esa forma podemos hacer que el sistema se encuentre en equilibrio sin emplear unos objetos bastante grandes para llegar a eso. Fíjense que simplemente con mis dedos puedo lograr hacer que esta regla esté en equilibrio, nada más. Bien, para eso es importante conocer ese punto. Ahora, teniendo en cuenta eso del centro de gravedad, fíjense que ese punto no siempre va a estar dentro de un cuerpo. En nosotros obviamente va a estar dentro, ¿no? Seguramente va a estar dentro de nuestro cuerpo el centro de gravedad. Ahora, como les digo, no siempre ese centro, el centro de gravedad no siempre está dentro de un cuerpo. Fíjense en los siguientes ejemplos, ¿no? Las siguientes figuras. En la figura H ya les voy a mostrar cómo se calcula ese punto. Fíjense que está dentro. En esta figura tipo T está acá. En esta figura tipo C, el centro de gravedad no está dentro del objeto, está fuera. Y aquí también en este círculo hueco está fuera.
O sea, el centro de gravedad quiero que se mentalicen eso, no necesariamente está dentro de un cuerpo, no necesariamente tiene que estar ahí. Bien. Ahora, todas las figuras de centros de gravedad se puede calcular mediante unas expresiones, digámoslo así, unas expresiones matemáticas más desarrolladas. O sea, puedo yo calcular con integrales. Se puede obtener el XG y el YG. Ahora, entendamos bien eso. El centro de gravedad es un punto, y como todo punto que tiene, si manejamos unos ejes de referencia, coordenada, correcto. Esta coordenada va a ser la coordenada Y, así que es una paralela al eje Y. La coordenada Y es el centro de gravedad. En algunos libros lo van a pillar como YG y esta de acá la coordenada X como XG. Pero en otros libros lo notan de esta forma. Y con un palito arriba y X con un palito arriba. No hay ningún problema, cualquiera de los dos. Entonces, como ven, como todo cuerpo tiene un centro de gravedad, para ubicar ese centro de gravedad yo necesito manejar coordenadas. Necesitamos manejar coordenadas. Sí o sí coordenadas. Y este es YG, XG. YG, XG. ¿De acuerdo? Ahora, esto de acá tiene una gran relevancia el centro de gravedad, más que nada cuando uno analiza lo que es el tema del peso. Cuando uno analiza el tema del peso, ahí es importante conocer el centro de gravedad. ¿Cómo creen ustedes que afectaría esto del centro de gravedad en el peso? O, bueno, no tanto en el peso, sino en la estabilidad. ¿Cómo creen ustedes que puede afectar el peso en el tema de la estabilidad de un objeto? Donde más se encuentre el centro de gravedad, mayor va a ser el peso. No. A ver, vamos al siguiente ejemplo. Si yo estuviera parado así, erguido, fíjese de que no tengo ningún problema que me vaya a tambalear, no me voy a caer. Pero ¿qué pasaría si estoy inclinado? El centro de gravedad de una persona más o menos está a la altura del pecho. Fíjense que cuando yo estoy inclinado, el peso va hacia abajo. Esta fuerza está desfasada a una distancia. Una fuerza por una distancia, ¿qué produce? Un momento, ¿no? Entonces fíjense que mientras más yo esté inclinado, esta distancia se hace más grande y por lo tanto el momento que trata de volcarme es mayor. ¿De acuerdo? De hecho, yo cuando llevaba la materia me preguntaba varias cosas siempre que iba en el micro. Cuando yo llevé esta materia, porque no lo crean, me voló la cabeza este tema cuando estaba de ida de vuelta a mi casa. ¿Y saben cómo se me ocurrió probar esa idea, esa idea que me hice del centro de gravedad? Fíjense en esto. A ver, supónganse que hay una persona, van a disculpar mi dibujo. Una persona que está en el micro. Una persona que está en el micro. Ahora, ustedes han llevado física 1. ¿Qué pasa cuando el micro frena de golpe? Actúa una fuerza externa sobre él. ¿Actúa qué cosa? Hay una fuerza, correcto. ¿Qué actúa ahí? Hay una fuerza que se llama la inercia. No confundir con momento de inercia. La inercia no es más que una fuerza que hace que los cuerpos mantengan el estado en el que se encuentran. Entonces, si una persona va en un vehículo que va a una cierta velocidad, entonces ahí el cuerpo se va acostumbrando a estar en esa velocidad. Si de golpe el micro frena, nuestro cuerpo sigue quiere viajar a esa misma velocidad que estaba antes. Ahí es donde aparece esa fuerza de inercia. Ahora, esa fuerza de inercia, por esta distancia que hay acá, ¿qué va a producir? ¿Qué produce una fuerza por una distancia? Un momento, ¿no ve? Pero fíjense que esa fuerza por esa distancia produce un momento. Es por eso que cuando uno está, digamos, en el micro y de golpe frena, entonces uno se vuelca, ¿no? Debido a esa fuerza de inercia. No sé si alguna vez se han preguntado cómo es que esos ambulantes pareciera que no se caen, ¿no? Que no le afecta la estabilidad con el micro por más de que ande oscilando su velocidad. Ellos saben jugar bien con el tema del peso. Si yo, fíjense, el mismo ejemplo, la misma fuerza de inercia. Si esta persona estuviera inclinada, ¿qué creen que va a pasar? Fíjense, si esta persona estuviera inclinada,
Imagínense que él es astuto y hace esto. ¿Qué creen que va a pasar? Fíjense, esta fuerza, habíamos hablado de la fuerza, ¿no? El peso, aquí por esta distancia que hay hacia los pies, ¿qué va a producir eso? Hay una fuerza por una distancia. Produce un momento, ¿no? Un momento que viene de esta forma. Y esta fuerza de inercia produce otro momento que va en el otro sentido. Entonces fíjense que aquí el peso está contrarrestando esa fuerza de inercia. Este momento se está contrarrestando con el otro. Y eso hace que este momento de acá sea mucho más pequeño. Y al final no sea lo suficientemente grande como para tumbar a una persona. Porque uno sabe jugar bien con el peso y uno no se cae. Entonces, como ven, el peso sí afecta mucho a la estabilidad, afecta bastante. Más que nada, esto lo van a ver ustedes cuando vean hidráulica 1. En hidráulica 1 les van a hacer analizar muros de contención. Muro de contención, le van a decir, quiero que hagan un muro el cual está soportando un empuje del agua. El agua está empujando acá. Esta agua lo que quiere hacer es volcarlo, el empuje del agua quiere volcarlo a este muro de contención. Entonces lo que uno hace es jugar con las dimensiones de este muro de tal manera que el peso se contrarreste con el empuje, con el momento volcador que quiere producir el agua, se contrarreste con este momento estabilizador que produce el peso. Entonces tiene harta relevancia el tema del centro de gravedad, más que nada cuando uno analiza estabilidad. Bien, ahora sigamos con nuestro tema, sigamos con la resto. Para poder calcular el centro de gravedad, uno puede aplicar estas fórmulas. De hecho, estas fórmulas son, por decirlo así, como unas fórmulas generales. Con eso yo puedo calcular cualquier figura. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Incluso puedo calcular una figura así de extraña, digamos. Y me dicen, quiero que calcules el centro de gravedad de esta área. Se puede, con esto se puede, no hay ningún problema. Pueden calcular cualquier figura con esas dos de ahí. Para cualquiera se puede. Y vamos a hacer un ejercicio de estos, para que vean que se puede. Solo que, como ven, cuando son con integrales es más larga la cosa, es más complicado, pero se puede. Es por eso que para no complicarse mucho con esto de manejar integrales, se ha creado una fórmula simplificada. Es una versión, por decirlo así, como que más sencilla. Es una versión más sencilla. Ahorita, un ratito. Una versión más sencilla de estos dos. Aquí se los anoto. De este de acá, su versión simplificada es así. Sumatoria de áreas por distancias x dividido sumatoria de áreas. Y de este su versión simplificada es así. Y G es igual a sumatoria de áreas por distancias y dividido sumatoria de áreas. Los dos tienen su fórmula más simplificada. Hacer por esto es muchísimo más sencillo que manejar la integral. Ahora, veamos las fórmulas que se tiene del centro de gravedad para figuras conocidas. Vamos a ver qué pasa con algunas figuras conocidas. Fíjense, veamos algunas figuras conocidas. Por ejemplo, el rectángulo. Veamos qué pasa con el rectángulo. Primero, el rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Esa ya la conocemos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Base por altura. Ahora, esto es lo nuevo. XG y YG. En un rectángulo van a ver que el centro de gravedad siempre se encuentra a la mitad de la base y la mitad de la altura. Para que no quede solamente en un decir, demostrémoslo. Para eso acudamos a las fórmulas anteriores, el XG y el Y. Bien, vamos a hacer una demostración a ver del rectángulo. Vamos a hacer esa demostración. ¿Por qué es que sale ¿Por qué es que XG sale B medio y por qué YG sale H medio? Fíjense en esto. X, Y.
Dice, tenemos este rectángulo, un rectángulo de base B de altura H, aquí, altura H y base B. La fórmula general son las siguientes. El XG decía es igual a la integral de X por dA dividido la doble integral de dA. Ahora entendamos bien eso. ¿Qué es dA? ¿No? ¿Qué es dA? dA es diferencial de área. ¿Cómo se obtiene un diferencial de área? Recordarán ustedes bien de cálculo 2, diferencial de área, ¿a qué es igual? Dx por dy, o también puede ser dy por dx. Es verdad que hay otro más, ¿no? Hay otro que decía radio de tita de radio, pero ese es para coordenadas polares. Por el momento quedémonos con este de acá. Y les adelanto que el más fácil es manejar el dy dx, este es más fácil. Muy bien, ahora aquí tenemos que recordar cálculo 1 y cálculo 2 para aplicar integrales. Para aplicar integrales, cuando uno calculaba áreas, tenía que definir límites de integración. Fíjense en esto. Límite de integración no son más que las funciones que me delimitan los bordes. Aquí hay una función que me está, fíjense, esta función de acá me está definiendo el borde superior. ¿Qué función creen que sería esta de acá? Es una recta. ¿Qué función es esa recta? Acuérdense de cálculo. ¿Qué función es esa recta horizontal? Y igual a una constante. ¿Cuál constante sería? H, correcto. Muy bien. Y igual a H, ¿no? Cuando y vale H, pues traza esa recta horizontal. Ahora, aquí también va a haber otra función y, solo que esta va a ser y igual a 0, ¿no? Correcto. Y igual a 0, y igual a H. Ahora veamos con las X. ¿Qué función creen que sería esta de acá, esta recta horizontal? X igual a B, correcto. X igual a B. Es una constante, es una recta. ¿Y esta función qué sería? 0. X igual a 0, correcto. Ahora, esas funciones, fíjense que me están dando los bordes. Me da el borde derecho, el borde izquierdo, el borde superior y el borde inferior. Por lo tanto, vamos a darle nombre a estas funciones. Acá, este de aquí vendría a ser la función y inferior, ya que nos está dando el borde de abajo. Este de acá vendría a ser el borde y superior, ya que nos da el borde de arriba. Esa función x vendría a ser el x superior. El x superior siempre es la función x que está más a la derecha. Entonces, esta función de acá sería el x superior. Y esta función de acá sería el x inferior. Listo, tenemos cuánto es x superior, x inferior, y superior, y inferior. Ahora veamos para qué nos va a servir eso. Tenemos acá y superior, dice que vale, y superior vale h, y inferior dice que vale 0. X superior dice que vale b y x inferior dice que vale c. Ahora, veamos bien esto, ¿no? Porque pareciera que es una fórmula media rara, pero si uno lo ajusta a sus condiciones ya es mucho más entendible. Fíjense cómo va a quedar la cosa. Acá sería doble integral de x por dA, vamos a reemplazar dy de x. Aquí va a venir dy de x. Ahora, acuérdense ustedes de cálculo que el tema de las integrales tiene una jerarquía. No es que yo pueda integrar una de la que a mí se me dé la gana. Tiene un orden. ¿Cuál primero se integra? Exacto, la del medio, y luego se integra la otra. Correcto. Tiene un orden. Ahora, primero se va a integrar y. Por lo tanto, aquí su límite para y sería y inferior y aquí sería y superior.
Luego el x su límite sería x inferior y aquí x superior. Lo mismo aquí abajo, dividido entre doble integral de, el de a estamos reemplazando dy de x, dy de x, lo mismo, la misma jerarquía, por lo tanto aquí primero se integra el y inferior, y superior, x inferior, x superior. Listo, entonces ya tenemos todo, lo único que queda ahí es reemplazar. Fíjense en esto. Aquí nos va a quedar entonces integral de x inferior dice que vale 0, x superior dice que vale b, por integral de y inferior 0, y superior h, x por dy por dx, dividido entre integral 0, b integral 0, h dy dx. Muy bien, entonces integremos esa expresión. Primero, ¿cuál se integraría? dy. Pregunto, ¿cuánta va a ser la integral de este dy? A ver, esta x de acá, ¿se lo puede sacar o no? Sí, ¿no? ¿Ves? Porque si se integra respecto de y, todas las demás variables son constantes. Y se lo puede sacar, correcto, se puede sacar esa x. Y aquí solamente me queda la integral de dy. ¿Cuánto es la integral de un diferencial? Y nomás, ¿no? Correcto. La integral de dy viene a ser y simplemente. Ahora, como es una integral definida, yo tengo que reemplazarle sus valores límites. Es decir, tengo que reemplazarle cuando y vale h y luego voy a restarle cuando y vale 0 de x. Y aquí abajo va a ser integral desde 0 hasta b. Integrando de y nos queda y desde 0 hasta h por dx. Muy bien, entonces reemplacemos. ¿Cuánto nos va a quedar acá? 0b x. A ver, primero reemplazamos el borde superior, h. Le restamos el borde inferior, 0, por dx. Dividido entre integral desde 0 hasta b. Reemplazamos primero el límite superior h menos el límite inferior 0 por dx. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Fíjense en eso. H menos 0, ¿cuánto nos va a dar eso? H, ¿no ven? Aquí también H. Por lo tanto, esa H lo puedo sacar fuera del integral. Si esta H lo saco fuera y esta H lo saco fuera, ¿se pueden simplificar o no? Sí, ¿no ven? Fíjense. Para que se vea mejor. H acá, integral desde 0 hasta b, x por dx, dividido h, integral desde 0 hasta b dx. Entonces, h y h se pueden simplificar. Ahora, ¿a qué sería igual la integral de x por dx? X al cuadrado sobre 2, correcto. X al cuadrado sobre 2. Esto tengo que reemplazarle entre su límite de integración. El inferior vale 0 y el superior vale b. Dividido entre, ¿a qué sería igual la integral de dx? X simplemente, ¿no? Correcto. X se reemplaza desde 0 hasta b. Entonces, si reemplazamos acá, fíjense qué es lo que nos va a quedar. Primero reemplazo el límite superior b. B al cuadrado sobre 2 menos, ahora reemplazo el límite inferior, 0 al cuadrado sobre 2. Dividido entre, reemplazo el límite superior b menos el límite inferior 0. Claramente aquí este 0 se anula, 0 se anula. Un b se va con el otro b, por lo tanto nos queda que xg vale b medio, ¿no? Entonces fíjense, el xg vale b medio. Ahí lo hemos demostrado a través de integrales. Ahora, demostremos cuánto sería el YG. Hagámoslo más rápido. La fórmula general del YG es doble integral de Y por dA dividido la doble integral del diferencial de área. Entonces, reemplazando nos va a quedar acá lo siguiente. Integral y al dA vamos a reemplazar dy de x. Entonces aquí va a quedar dy de x. Como se está reemplazando dy de x, primero se integra y luego x. Por lo tanto aquí el límite es y inferior, y superior,
acá es x inferior, x superior. Lo mismo en la parte de abajo. Integral, integral. Aquí sería x inferior, x superior, y inferior, y superior. El de A vale dy de x. Bien, ahora integremos eso, ¿no? Integremos de la misma forma que hicimos con el otro. ¿A qué sería igual la integral de y por dy? Y al cuadrado sobre 2, ¿no? Correcto, entonces aquí queda la integral de x inferior, sabemos que vale 0 y x superior vale b. La integral de y, habíamos dicho que eso es y al cuadrado sobre 2. Y esto tengo que reemplazarle su límite de integración, y inferior 0 y y superior h. Aún falta un dx, así que lo dejamos el dx. Dividido entre integral, dice x inferior 0, x superior d. Ahora acá, integral de dy, ¿a qué es igual la integral de dy? ¿A qué es igual la integral de y? Y nomás, ¿no? Correcto. Y, los límites de integración para y serán y inferior y superior, donde y inferior vale 0 y y superior vale h. Por dx. Entonces aquí reemplacemos. ¿Cómo va a quedar la cosa acá? Integral desde 0 hasta b. Fíjense, integral desde 0 hasta b por, reemplazando h al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior cuando lo reemplace acá, 0 al cuadrado sobre 2 por dx, dividido entre integral desde 0 hasta b, cuando reemplace acá h menos 0 dx. Ahora, ese 0 no me afecta en nada, se cancela, se cancela. Esto es una constante respecto de x, así que podemos sacarlo fuera. Por lo tanto, el y nos quedaría, si sacamos fuera eso, h al cuadrado dividido 2 por integral, dice, desde 0 hasta b de dx. Y aquí solamente estamos sacando h y aquí queda integral desde 0 hasta b por dx. Ahora, fíjense que acá hay la misma integral. Este valor de acá es el mismo que hay aquí abajo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Simplificar, ¿no? El resultado que me dé de acá me va a ser lo mismo que el que da aquí abajo, así que se simplifica. Acá se va un h con otro y nos queda que YG había valido simplemente h medio. H medio. Demostrando así que XY es B medio y YG es H medio. Para todas las figuras se hace lo mismo. Triángulos, trapecios, círculos, elipses, todas las figuras es el mismo procedimiento. Solamente que otra figura va a ser más complicado el llegar a deducir su límite de integración.